Pedimos que acompañes, que nos ayudes a meditar la palabra de tu Hijo en nuestro corazón, a hacer la vida. Pedimos que tú, que estás llena de espíritu, eh, nos lo envíes para que seamos capaces de profundizar en este libro del Apocalipsis de San Juan, tan complicado en principio, pero tan sencillo, si nos dejamos guiar por el Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No, ahora no, ahora no, luego. Preguntar luego. ¿Esto ya? ¿Esto ya? Vale. Bueno, pues comenzamos nuestra, creo que es la 10ª sesión, ¿no?, de Apocalipsis, este gran libro que nos cuesta tanto entrar en él. He puesto aquí una cita de el profeta Ezequiel, porque hoy nos viene al pelo, puesto que San Juan va a ver exactamente lo mismo que el profeta Ezequiel, con una diferencia de alrededor de 500 años, ¿no? Ezequiel tuvo una visión nocturna y vio un documento enrollado, escrito en el anverso y en el reverso. Y como veíamos en las anteriores sesiones, bueno, más que decirlo yo, ¿quién sabe ese libro que estaba escrito por el anverso y el reverso y que nadie podía leer? Estamos hablando del Antiguo, el Antiguo Testamento, ¿vale? Ese libro sellado que Jesucristo abre los sellos es la historia de la salvación, pero fundamentalmente del Antiguo Testamento, porque como ahora veremos y ya hemos explicado muchas veces, el Apocalipsis se parte por la mitad en el capítulo 12 con algo sublime para todos los hombres, que es la encarnación. Como decía, Ezequiel ve ese documento enrollado, escrito en el anverso y en el reverso, y le dice el ángel que abra la boca y lo coma, ¿no? El profeta dice: lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Esto ahora nos suena muy extraño, pero como ahora vamos a empezar con el capítulo 10 de la entender cómo el apóstol San Juan une el Antiguo y el Nuevo Testamento una vez más en el Apocalipsis. Como siempre os pongo el índice, estamos en la parte tercera, estratégica, que es la intervención de Dios. Dios va a intervenir. Y el capítulo 10 y el 11 son los últimos pasos hasta el desenlace final. Dios va a cambiar la estrategia, y vamos a ver una serie de visiones. Vamos a ver el templo, la ciudad y dos testigos. En el argumento podríamos decir que de estos dos capítulos es que hay una nueva dimensión litúrgica y una nueva revelación divina. Los protagonistas, como ya he dicho, va a ser el librito abierto, que es la palabra de Dios, el templo y la ciudad, que va a ser la iglesia, y los dos testigos, que va a ser la evangelización. Y es que paralelamente a la séptima trompeta, en la que, si recordáis, habíamos hecho un parón y un silencio, se abre otro septenario, que es el de las visiones. Pero antes, San Juan nos introduce en estos dos episodios, a modo de segundo prólogo, esta nueva dimensión litúrgica en el cielo y esta nueva revelación divina en la tierra. Ante la sordera del hombre, Dios, en su infinita paciencia, cambia el enfoque y la estrategia. Ya no va a recurrir a las advertencias que ha estado realizando durante todo el Antiguo Testamento, sino que va a enviar profetas para exhortar al arrepentimiento y a la conversión. Y vamos a empezar, si queréis lo leo yo para no andar perdiendo tiempo, y vamos a empezar el versículo 1 al 4. Y dice así: y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Tenía en la mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó con voz potente como ruge el león. Y cuando gritó,
los 7 truenos hablaron con sus voces, y cuando hablaron los 7 truenos, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Bueno, comienza misterioso el capítulo 10 de Apocalipsis. Vemos un ángel poderoso, ¿eh? Está revestido de una dignidad excepcional. Es también la imagen de los profetas enviados para anunciar la intervención inminente de Dios. Está envuelto en una nube que simboliza la trascendencia, que también está sacado de Daniel capítulo 7, cuando habla de vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. El arco iris sobre su cabeza es el mensajero de la alianza de la creación, eh, que se nos narra en Génesis en el capítulo 9. Y también tiene mucho que ver, si os acordáis, del capítulo 6 de Apocalipsis, de el primer jinete blanco que aparecía, que llevaba en la mano un arco. Dios renueva su promesa. Dice que tenía el rostro como el sol, que simboliza la gloria, y que nos evoca a los sinópticos, sobre todo en Mateo 17, donde vemos la escena de la transfiguración, cuando los 3 discípulos ven transfigurarse al Señor, y dicen que su rostro era como el sol. Dice que tiene piernas como columnas de fuego. Eso simboliza firmeza, autoridad. De fuego, porque como dice el Señor en el capítulo 12 de Lucas, he venido a prender fuego a la tierra, ¿no? Este ángel es descrito de una manera muy similar a la descripción que veíamos al principio de todo el Apocalipsis en el capítulo 1. No es un ángel cualquiera, ni tampoco, como veíamos en la pasada sesión, ninguno de los 7 arcángeles. Tiene características divinas y signos cristológicos. Es el Mesías, y su revelación es universal. Un librito abierto que tiene este ángel en su mano derecha. Es ni más ni menos que el Evangelio, el querigma, la proclamación del mensaje de la salvación. No es el libro de los 7 sellos que veíamos antes, del capítulo 5, porque es pequeño, es un librito y está abierto. Recordamos que el otro estaba escrito por el anverso y el reverso y estaba sellado. Este está abierto. Dice que tiene el pie derecho en el mar, es decir, que Cristo tiene, este ángel tiene poder sobre las fuerzas abismales, domina el caos y el abismo. Siempre os pongo citas que no me da tiempo porque estaríamos 3 horas en la sesión, pero bueno, si queréis luego echarles una mano cuando lo veis por YouTube o os paso la presentación, porque lo bueno de esto es ir leyendo la Biblia, no que yo os dé una charla, sino ir yendo al texto para que veamos eso que hablábamos de la unidad de la escritura. Y dice que tiene el pie izquierdo sobre la tierra, es decir, tiene poder sobre toda la creación, domina el cielo y la tierra. Y gritó con voz potente, símbolo de autoridad, la voz de Dios, y grita con voz fuerte, que dice el profeta Isaías, como ruge el león. Cristo, recordemos que es el león de la tribu de Judá, es el rugido del Evangelio sobre el mundo. Cristo es el profeta definitivo que anuncia para Dios, es decir, que se anuncia a sí mismo. Los 7 truenos hicieron oír sus voces. Los 7 truenos, como sabemos, 7 es un número que indica plenitud, ¿no? Plenitud, y el trueno siempre significa, digamos, una manifestación de Dios, no una teofanía. Pues los 7 truenos son el Espíritu Santo, que testifica la autenticidad y la plenitud de esta revelación que San Juan está viendo. Y dice que oí una voz del cielo que me dijo, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Juan quiere escribir inmediatamente lo que está viendo, y lo que está escuchando, y lo está entendiendo a la perfección. Pero alguien, una voz, se lo prohíbe, exactamente igual que al profeta Daniel y al profeta Ezequiel. Y es que San Juan y San Pablo, al igual que Daniel, igual que otros profetas, debieron tener muchas visiones que el Señor les permitió más allá de lo que nosotros hemos recibido. Primero el pueblo de Israel y luego la Iglesia, ¿no? Y también escuchar muchas palabras inefables de Dios.
como leemos en la segunda de Corintios, pero no se les permite revelarlas. ¿Por qué? Pues porque Cristo, que es la propia palabra de Dios, ya lo ha dicho todo. Recordemos que en el Apocalipsis tenemos que tener la mente muy abierta porque San Juan está yendo continuamente del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, con lo cual muchas veces no entendemos nada porque todo en el cielo está mezclado. En el cielo mm, no hay tiempo, todo está cumplido y entonces es un poco complicado para los hombres que tenemos el tiempo ver lo que San Juan está viendo como algo cumplido, ¿no? En la economía neotestamentaria, es decir, en el Nuevo Testamento, al cristiano le basta el Evangelio. De la misma forma que al judío, en la economía del Antiguo Testamento, le bastaba con la ley. Esto sigue siendo parte de esta pedagogía maravillosa divina que va haciendo que el hombre vaya caminando y entendiendo progresivamente en la medida que es capaz, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, porque si Dios se revelara inmediatamente, pues el hombre no entendería nada, ¿eh? Precisamente por eso tenemos tiempo, ¿eh? El tiempo nos da esa oportunidad de ir progresando, de ir caminando hacia el Señor, por su propia pedagogía. Pues lo dicho, por ahora nos basta con la revelación del Hijo, porque como dice San Juan en su Evangelio, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Vemos ahora del versículo 5 al 7 y dice así, el ángel que había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó la mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto contiene, la tierra y cuanto contiene, el mar y cuanto contiene, se ha terminado el tiempo. Cuando el séptimo ángel empuñe su trompeta y dé su toque, entonces en esos días se habrá cumplido el misterio de Dios, según la buena nueva que había anunciado a sus siervos los profetas. Se ha cumplido el tiempo. Esto, si lo trasladamos a Hollywood, parece que viene el fin del mundo, el caos, la destrucción y todas las calamidades del mundo, pero vamos a ver, como ya muchos conocemos del Apocalipsis, que nada de eso ocurre, ¿vale? Está hablando de una buena nueva, y se ha cumplido el tiempo para que Dios se manifieste. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues eso no lo veremos en esta sesión, la veremos en la próxima, a través de la encarnación. Pero ya Dios va dándose a conocer a través de San Juan, anunciando esa encarnación que es el hecho que parte la historia y la creación por la mitad, ¿no? Porque el Dios eterno entra en el tiempo y eso, como veremos, produce una conmoción, en toda la creación. Un juramento solemne. Este ángel poderoso, con dignidad relevante y con rasgos mesiánicos y cristológicos, levanta la mano derecha al cielo en señal de solemnidad. Que podemos leer también en Deuteronomio, que también hay un pasaje más o menos parecido que dice, levanto mi mano al cielo y digo, en fin, como vemos, San Juan siempre hila y tira del Antiguo Testamento, para hacer entendernos que la Biblia es una sola. Y dice, y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos. Es un juramento con Dios como testigo. Es decir, ese juramento es absolutamente inviolable. Tiene que cumplirse sí o sí. Se acabó el tiempo. Es la última y definitiva llamada a la conversión del hombre. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, se habrá cumplido el misterio de Dios. No vienen calamidades, ni destrucciones, ni fines del mundo. Viene la salvación universal a través de Jesucristo. Este misterio, como siempre decimos en el Apocalipsis, ya se ha cumplido. Es el ya, pero todavía no. La encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo en el cielo está completada y está cumplida, pero en la tierra todavía no estaba completada cuando se anuncia. Bueno, en el caso de San Juan sí, pero está haciendo, como vemos muchas veces en el Apocalipsis, un volver al principio y vuelve a recapitular, ¿no? Entonces, en el cielo es algo que está cumplido desde siempre, pero en la tierra, antes de que venga Jesucristo encarnado, pues no está cumplido. El Apocalipsis es la revelación del misterio de Cristo ya cumplido. Es
la oferta salvífica de Dios que tenemos que escoger cada uno de nosotros aquí y ahora. Y ahora vamos dando ya estos pasos definitivos hasta el corazón del Apocalipsis, que es lo que hablaba antes, que es la encarnación de Cristo, que es la entrada de la eternidad en el tiempo. Y seguimos leyendo. Y la voz del cielo que había escuchado se puso a hablarme de nuevo diciendo: ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice: toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Claro, cómo prácticamente son las mismas palabras que leíamos al principio de Ezequiel. Dice San Juan: tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré en mi boca. Sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Y me dicen que es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Ve y toma el librito. Juan, al igual que el resto de los profetas, recibe esa investidura profética directamente de Dios, una autoridad para anunciar la palabra de Dios. Por dos razones fundamentales. Primero, porque es testigo de esta visión que está viendo en la isla de Patmos, y porque también San Juan fue testigo presencial de Jesucristo, ¿no? Y dice el ángel: y devóralo. Se trata no solo de escuchar la palabra de Dios, sino meditarla como escuchábamos en misa, meditarla en el corazón como hacía la Biblia, asimilarla, profundizar espiritualmente y hacerla vida, ¿no? Eso significa guardarla en el corazón y cumplirla. Se ha cumplido el tiempo, ha llegado el momento de que la nueva estrategia de Dios, esa necesidad urgente de profetas que capten el Evangelio y sean capaces de proclamarlo al mundo entero, se produzca, ¿no? Y estos testigos también que testimonien la palabra de Dios, no solo con palabras, sino también con su propia vida. Este es el mensaje que nos da directamente hoy, aquí y ahora, a todos nosotros, San Juan. Y es que los cristianos tenemos que hacer nuestra la palabra de Dios. Tenemos que cumplirla. Cumplirla es lo que hemos dicho: hacer la vida, meditarla, hacer que transforme nuestra vida y no al revés, que nuestra vida transforme la palabra de Dios, porque todos, ya lo veremos y lo sabemos muchos, vamos, todos, somos por el bautismo profetas. Pero profeta no es el que se sabe de pe a pa la Biblia, ni se sabe todo el conocimiento de Dios en la palabra de Dios, sino quien hace vida de esa palabra que ha recibido de Dios. ¿Qué efectos tiene la palabra de Dios? ¿Qué efectos tiene el Evangelio en los profetas? Pues primero, que amarga el estómago. ¿Y por qué amarga el estómago? Pues por tres razones. Porque lo primero, la palabra nos interpela. Requiere una conversión, una purificación interior, una transformación del corazón y un cambio de vida. Todos los profetas del Antiguo Testamento, bueno, ya lo veremos, al principio se negaban, pero tuvieron que hacer vida de lo que recibían de Dios, ¿no? En segundo lugar, exige, pues, valentía, y exige esfuerzo y exige compromiso, porque la palabra de Dios lo que va a hacer es interpelar cuando se proclama, y eso no va a ser fácil. Entonces va a requerir compromiso, ganas y mucho esfuerzo. Y en tercer lugar viene la reacción, que es que cuando un profeta predica, sobre todo en su tierra, pero también fuera de su tierra, predica la palabra de Dios, pues lo primero que produce es rechazo y persecución. A esto es a lo que nos llama el Señor. Esto es lo que Él hizo. Entonces, si somos cristianos, nosotros tenemos que purificarnos, cambiar, transformar nuestra vida, primero transformando el corazón, tener coraje y esfuerzo, siempre emparados en que las fuerzas nos vienen de Dios, no de nuestras capacidades, y tener presente de que, como decimos muchas veces, la Iglesia no solo es una católica, apostólica y romana, sino también perseguida. Porque si a Cristo le persiguieron, a sus discípulos, los cristianos, también nos perseguirán. Pero, dice, es dulce en la boca. Y es que el encuentro personal de cada uno de nosotros con Cristo nos llena de alegría. Y como a los dos discípulos de Maús, les arde el corazón, ¿no? Y es que la palabra tiene ese efecto tan poderoso de transformar, de mover el corazón.
Y le dicen, le dan una orden específica, el ángel le da una orden, es preciso que profetices de nuevo. Es una llamada final, a la conversión, es una evangelización. No solo como al principio de Apocalipsis veíamos a las 7 iglesias, que es a toda la iglesia de todos los tiempos, sino a todos, también los que están fuera de la iglesia, ¿no? A todos los habitantes de la tierra. Por tanto, Juan no solo es el discípulo amado de Cristo, sino que tiene que convertirse en apóstol y profeta para anunciar el Evangelio, con todo lo que ello conlleva. Y bueno, es verdad que siempre ha tenido muchas reticencias. Pues mira, se me ocurre el caso de Jonás, que el tío se escapó y se fue al mar y le tragó un pez, una ballena. Moisés, que le puso a Dios excusas para no tener que enfrentarse al faraón y decir, pero si soy tartamudo, ¿cómo voy yo a hablarle al faraón? En fin, Jeremías también intentó hacerse el longui delante de Dios y le dijo, Dios, tú haz lo que yo te digo y no te preocupes de más. Y es lo mismo que nos dice hoy. Cuando nosotros hablamos de Dios al resto de la gente, no lo hacemos por nuestros méritos, ni tenemos que estar preocupados de que vayamos a tener rechazo. Muchas veces, y lo preguntamos muchas veces, y a veces nos desanima un poco que tratas de hablar a la gente y sientes mucho rechazo. Entonces, pues bueno, con tranquilidad y no pensando que depende de lo que digamos o de que lo hagamos, sino de Dios, pues la palabra llegará. En cualquier caso, la libertad está por encima de cualquier mandato de profetizar. Si la gente tiene que asumir y libremente acoger la palabra de Dios, porque Dios no obliga, como ya hemos dicho muchas veces. El Señor no nos manda una misión sencilla. No es sencilla, tampoco fue la de Cristo. Por eso solamente en la plena confianza en Dios podemos hacer honor a nuestro profetismo del bautismo, ¿no? Si lo hacemos por nuestros medios, pues vamos a ir mal, porque todo depende de la gracia de Dios, ¿no? Como dice San Pablo en 2 Corintios, no lo dice así, pero bueno, más o menos Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener plena confianza en que Dios, que nos manda a una misión, Él ya se encarga de todo y nosotros solamente ponemos ese 1% que nos pide de nuestra libertad, ¿no? Bueno, he puesto muchas citas, pero ya os digo que no me voy a entretener porque si no, no acabamos nunca y no quiero que acabemos muy tarde. Vamos a seguir. Hemos terminado el capítulo 10, que hemos hablado fundamentalmente a través de este ángel poderoso del Evangelio, de la Biblia. Y ahora sigue el capítulo 11 con otro nuevo aviso. Y dice, y se me dio una caña en forma de vara, diciendo, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que están adorando en él. Pero el atrio exterior del santuario, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Claro, digamos el razonamiento humano, digo, ¿pero qué le está contando el ángel a San Juan? Si ya no hay templo, si cuando San Juan escribe el Apocalipsis, el templo ya ha sido destruido. ¿Qué le está contando? ¿Qué es eso de medir si no existe templo? En el 70 después de Cristo, los romanos destruyeron en Jerusalén y el templo. Pues evidentemente, como siempre, está hablando desde un punto de vista espiritual. Se está refiriendo a la iglesia, a la ciudad de Dios. La acción ahora de repente se traslada a Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y al templo, al santuario, el lugar de la presencia de Dios en el mundo, sobre el monte Sión, y que ya había sido destruido cuando Juan escribe, como he dicho antes, ¿no? Ambos, Jerusalén y el templo, simbolizan la iglesia, el pueblo de Dios, ahora nuevo centro y sede de la liturgia. Vamos a entrar en un capítulo que es uno de los más misteriosos, si es que los demás no lo son, pero sobre el que se han escrito muchas hipótesis y lo vamos a ver poco a poco, qué es esto del templo y más adelante que veremos quiénes son los testigos. En fin, se han escrito ríos de tinta sobre quiénes son estos dos testigos que veremos más adelante y qué simboliza el templo.
Nosotros lo tenemos muy claro, el templo de Jerusalén, como ya he dicho, simboliza la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, pero muchos piensan que habla de Israel, otros piensan que habla de otras cosas. Bueno, como os decía antes, el capítulo 10 nos ha hablado de ese librito abierto, el Evangelio, la Escritura, y ahora el capítulo 11 nos va a hablar del templo, que es la iglesia. Y ahora voy a hacer un poco de análisis del templo, porque nosotros no estamos muy familiarizados con el templo de Israel, porque nosotros no somos judíos. Y además, como lo estuvieron, pues, eh, al menos hablo por mí, que yo hasta que empecé a estudiar el Apocalipsis, yo no tenía idea del templo, ni dónde estaba, ni qué partes tenía, ¿no? En el templo de San Juan, en este templo del Apocalipsis, solo existen dos espacios. Ahora lo explicaré. Está el Santo de los Santos, que es el lugar que en el desierto y después en el templo era el lugar donde solo accedían el sumo sacerdote y era la presencia, la Shekinah, la presencia de Dios, del Dios vivo, pero ahora solo el único sacerdote es Cristo y nosotros con Él, por el bautismo, somos sacerdotes con Él, lo cual nos garantiza ese libre acceso al misterio. Es esa referencia a que se rasga el velo cuando Cristo muere, se rasgó el velo y hubo un terremoto y las tinieblas cubrieron la tierra, ¿no? Bueno, pero ese es el momento de la muerte. Y aparte del santo, un atrio, donde ya no hay separación entre judíos y griegos ni entre hombres y mujeres, algo que siempre había ocurrido en el templo de Salomón primero y en el de Jerusalén después, en el de Herodes. Bueno, no sé si lo veis bien. ¿Se ve el ratoncito? Sí. Vale. El santo de los santos es esto, ¿no? Que he marcado con una flecha. Ahí solo entraba el sumo sacerdote. Y esto es el interior del... No, el cursor sí que no lo vemos. No lo veis. Bueno, está un poco... Hay algo en español y algo en inglés, pero bueno, si soy capaz de... Pues nada, si no, no lo... Bueno, ahora se me ha ido. ¿Ves lo que pasa por toquetear? Lo mío no es la ciencia. Ahora, ya me dice que está listo. A ver si es verdad. ¿Qué ha pasado ahora? No, 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 no. Bueno, pero si le estoy dando la presentación. No puedo con estas cosas. Vamos a darle de nuevo. No, eso déjalo, que no lo vamos a usar, porque creo que ha sido el error de... Tienes solo el puntero, ¿no? Sí, sí. El puntero no hace falta que esté pinchado, ¿sabes? Sí, sí, he tenido que meter el USB. Sí, sí, sí. Sí, tiene que estar. Sí, pues. Mira, ahí. Ya, pero a ver dónde estábamos. Perdonadme, ¿eh? Bueno. Fuera. No hay puntero. Bueno. Yo Sí. creo que si le quitas el USB funciona el ¿Qué? puntero igual. Que no funciona así. Va El por- USB, va por USB. Sí. Dime. Con el dedito.
Sí, pero es que tengo aquí muchos impedimentos. No te creas que es... Bueno, este era el Santa Santorum, el santo de los santos. Esto, ¿qué es? Este no puedo. Vamos a ver. Esto, que es 2, 3, 4, es un poco donde veis el altar, el mar de cristal, que era donde se purificaba el sacerdote. Todo eso era solo el acceso de los sacerdotes. Y esto azul es donde estaban los hombres. Este era el atrio de las mujeres. Sí, de aquí. Y luego todo lo de alrededor era el atrio de los gentiles, donde no entraba, o sea, donde se tenían que quedar todos los que no eran del pueblo judío, tenían que permanecer ahí. Bueno, esto es un poco la historia del templo. Ah, de la misma forma que San Juan tiene esta visión del templo, Ezequiel ya la tuvo cuando fue testigo de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo en el 587 a.C. Tuvo esta misma visión sobre la medición del templo para que fuese reconstruido a la vuelta del destierro de Babilonia. Juan fue testigo también de la caída del templo en el 70 después de Cristo y tiene esta visión, la misma visión de Ezequiel, de medirlo. Pero ahora no se trata de medir un templo de piedra, sino de medir el nuevo templo que es el cuerpo de Cristo. Volveremos a ver este templo al final de todo en el capítulo 22. Pero el santuario que he puesto en griego es Zen Toa Theoa, significa el santo de los santos, el santuario de Dios en griego. Es el espacio reservado, como ya he dicho, al sumo sacerdote y donde no podía entrar nadie. Ahí estaba la presencia, la Shekinah, la presencia de Dios, y solo entraba el sumo sacerdote. Ahora este santuario, este Santa Santorum, ya no es de piedra, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, es la Iglesia. Este Santa Santorum es, digamos, lo que hoy día son nuestros sagrarios, podríamos decir así. El mismo Cristo, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, dice: destruir este templo, naos, y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Está clara que la referencia al templo de Cristo no era el templo de piedra que los fariseos pensaban del que hablaba, sino que era su propio cuerpo, que luego se convierte en el cuerpo místico que es la Iglesia. El altar es el lugar del sacrificio en el atrio de los sacerdotes. Como os había dicho antes, lo he marcado con la flechita, ahí es donde se hacían los sacrificios a Dios. Pero ahora la víctima es Cristo, ¿no? Entonces, altar y víctima son la misma cosa, ¿no? Está componiendo lo que es la asamblea litúrgica en torno al cuerpo de Cristo, al sacrificio de Cristo, que es lo que hacemos en la Eucaristía. Los adoradores. Ya no hay adoradores del templo de piedra, son adoradores, como dice San Pablo, en espíritu y en verdad. Podríamos decir que trasladado a nuestro tiempo, pues son las órdenes religiosas, los misioneros, todas estas personas que con sus oraciones y con sus adoraciones mantienen los cimientos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, ¿no? Con sus rezos y en sus monasterios y en sus conventos. Y le dice: mídelo. Se trata de establecer qué es y qué no es la Iglesia. Es hacer esa distinción entre quien acepta el nuevo templo, entre quien acepta a Cristo, y se deja medir, se deja interpelar por lo que el Señor dice, y quien lo rechaza y no se deja, ¿no? En realidad, en esta acción de medir es cuando se realiza verdaderamente ese juicio. Cada uno decide si acoge la palabra de Dios, si acoge a Jesucristo o si lo rechaza. Bueno, pues también que también tiene otro significado, que es proteger o cuidar al pueblo de Dios. No en vano, en la cruz a San Juan se le dice: ahí tienes a tu madre, y a la Virgen se le dice: ahí tienes a tu hijo. Es decir, tiene una misión añadida, un poco sin decirlo directamente, para que San Juan cuide de la Virgen, pero también espiritualmente, simbólicamente, está hablando de que cuide también de la Iglesia. Si no entendéis, luego me preguntáis, porque es complicado explicar todo lo que quiero explicar y yo lo tengo todo ahí en la cabeza y a veces pues no me sale lo que quiero decir. Y le dice el ángel: no midas el atrio exterior. El atrio exterior es ese atrio de los gentiles, es el sitio de encuentro y de diálogo entre la Iglesia y el mundo. Pero
no es que será imposible, sino que va a ser muy complicado este diálogo a lo largo de todos los siglos, hasta nuestros días. Va a ser complicado el diálogo entre la Iglesia y el mundo, ¿no? Fruto de esa radicalización que produce en el mundo lo que es la proclamación del Evangelio. Y dice, porque ha sido entregado a los paganos. Habla de la traducción es goyim, que es bueno, los impuros, los paganos, ¿no? Que son una parte de la Iglesia que se corrompe a lo largo de los siglos por esa mundanidad y se deja la palabra de Dios y se acerca más al mundo, ¿no? Y entonces pues vendrá la apostasía, en fin, toda la historia de la Iglesia hasta que llega el anticristo. Son esos falsos cristianos que también hoy los vivimos en nuestras parroquias, o incluso nosotros mismos, que vivimos como si fuéramos cristianos, pero realmente estamos muy fuera de ella, porque hacemos nuestros negocios como hacían los mercaderes en el templo, y por eso a veces el mismo Cristo Nos da con el látigo collejitas para decir, deja de mercadear con tus intereses y preocúpate solo de lo que yo te digo. lo que te hará feliz, ¿no? Dice que son 42 meses, que ya sabemos que son cifras, todo lo que aparece en Apocalipsis son cifras simbólicas, son 3 años y medio, 1260 días, es decir, es la mitad de 7, que a su vez 7 significa plenitud, es decir, que es un tiempo limitado, incompleto, es un tiempo de prueba y de persecución. Está hablando esos 42 meses, está hablando del tiempo de la Iglesia, el tiempo también de los paganos, que también aparece en el Evangelio de Lucas cuando dice que Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que llegue el tiempo señalado. Como digo, estos 42 meses es un tiempo simbólico, es un tiempo de prueba y persecución. Es un momento en que la Iglesia va a ser pisoteada, que también coincide con ese tiempo escatológico que Jesús se había referido cuando en el Evangelio de San Mateo habla de la abominación de la desolación, que también está haciendo referencia tanto a la destrucción del templo en el año 70 como lo que ocurrió antes de la encarnación. Si os perdéis, no os preocupéis y me cortáis, porque está hablando también de esa abominación de la desolación que se produce un poquito antes y es causa de la rebelión de los macabeos cuando los reyes selúcidas, los reyes helénicos, profanan el templo y erigen pues eso, una estatua, un ídolo, ¿no? Y está refiriéndose a ambas cosas. En fin, disculpadme, pero es que hay tantas cosas que quiero decir que a veces pues puedo volver locos. Voy a callarme un poco y voy a decir lo vital y ya está. Vale, seguimos leyendo y dice el versículo 3, del 3 al 6. Y haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días, vestidos de sayal. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están ante el Señor de la tierra. Y si alguien quiere hacerles daño, sale un fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguien quisiera hacerles daño, es necesario que muera de esa manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. Esto ya nos va sonando algunas cosas que ya hemos hablado, plagas, agua convertida en sangre, cielo que se cierra y no cae la lluvia. Bueno, todo muy misterioso. 2 olivos y 2 candelabros. Dice, haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días. Es lo que hablábamos antes de esa proclamación del Evangelio durante un tiempo limitado. 1260 días, 3 años y medio, 42 meses. El mismo tiempo que durará la persecución al profeta, a la Iglesia. 2 olivos y 2 candelabros. Está tomada de la profecía de la vuelta del destierro de Zacarías, el capítulo 4, donde el gobernador Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote, son los promotores de la reconstrucción del templo de Israel a la vuelta del destierro de Babilonia, ¿no? Ahí aparece la menorá, que es el símbolo del templo. Ellos Zacarías tiene esa visión y tanto Zorobabel como Josué empiezan a promover la reconstrucción del templo que Nabucodonosor había destruido en el 587. Sale fuego de su boca, es
no es nada agresivo, es una acción purificadora. El fuego en boca de Dios es purificación, no es castigo ni ningún mal. Y es que la profecía nace del fuego de la santidad de Dios. Ese trono que veíamos en los primeros capítulos que está siempre ardiendo, ¿no? Y los ángeles con él, ardiendo, abrasados por esa purificación, esa santidad de Dios, ¿no? Esa santidad de Dios que no tolera el mal y se dirige a todos, ¿eh? A quienes quieren escuchar y a quienes no. Y devora a sus enemigos, no los mata, sino que sencillamente lo que hace la palabra de Dios es denunciar el pecado, desenmascarar el mal y llamar a la conversión. Eso es cuando la palabra de Dios, el fuego devorador de la palabra de Dios, devora a los enemigos. Y por eso los profetas son incómodos, porque, ya lo hemos dicho antes, interpelan, señalan el mal, señalan el pecado. Y claro, esto a los hombres no nos suele gustar cuando nos señalan el mal que hacemos, el pecado que cometemos, pues ¿qué solemos hacer? Es pues ir contra el profeta, ¿no? Y hacerle daño. ¿Por qué dos? ¿Alguien sabe decirme por qué dos? ¿Por qué no tres? ¿O por qué no cuatro? ¿O por qué no siete, que es un número de plenitud? ¿Por qué dos olivos y dos candelabros? ¿A alguien ¿a alguien no le suena? ¿Qué hizo Jesús? Que enviaba... Muy bien. Además de que Jesús envía siempre a sus discípulos, a sus profetas de dos en dos, también Día. Para que un testimonio tenga validez es necesario que haya dos testigos. para que uno testimonie y el otro asienta que ese testimonio es veraz. Esto es muy judío, que nosotros no lo entendemos, salvo que nos lo expliquen, evidentemente. ¿Eh? Y luego una tercera razón es porque Juan quiere resaltar la doble función, que tenemos como bautizados. Primero, como testigos, que contamos nuestra experiencia, de un modo subjetivo, desde nuestro testimonio, desde nuestra vida, y como profetas, porque anunciamos la palabra de Dios, de modo objetivo, desde la gracia, ¿no? Son un poco esas razones de por qué dos. Dos olivos que son los representantes del pueblo de Israel. Es la ley y los profetas, es el Antiguo Testamento. Está tomado, como os he dicho antes, de Zacarías 4, y es que el olivo siempre fue el símbolo de la economía del pueblo de Israel, y de la pertenencia al pueblo de Dios. Puesto ahí muchas citas, pero no vamos a pararnos en ellas. Y el aceite, pues siempre ha sido bíblicamente en el pueblo de Israel un símbolo de la unción tanto de sacerdotes como de reyes. A la vez que un símbolo de sanación. Y hoy precisamente hemos leído la parábola del buen samaritano, donde le cura, el samaritano le cura con un aceite con cualidades curativas. Sí, curación, sanación, sí. Y dice, tienen poder para cerrar el cielo para que no caiga lluvia. Y está hablando claramente de Elías. Elías fue el profeta del Antiguo Testamento, según leemos en Reyes y en Eclesiástico, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, ¿no? Es tipo de Cristo, es tipo de la ascensión. Y dice que tienen también estos dos testigos poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Está señalando a Moisés como el gran profeta de la ley, del Antiguo Testamento, cuyo cuerpo también fue preservado por Dios, y por tanto también es tipo de Cristo. Pero además, al convertir las aguas en sangre, también está haciendo una prefiguración del primer milagro de Cristo, que fueron el convertir el agua en vino en las bodas de Cana. Estos dos personajes, Elías y Moisés, casualité, aparecen en el monte Tabor en la transfiguración del Señor. Es un anticipo, de la gloria que ha de venir, y que el propio Cristo enseña a sus tres discípulos más allegados para que lo vean, porque lo que viene después es muy duro y por tanto tiene que ver primero la gloria de Dios antes que vean el sufrimiento del Hijo de Dios con su pasión y muerte.
Hemos visto 2 olivos y 2 candelabros, que son los representantes de la Iglesia de Cristo, ¿no? Es la nueva ley, es el Nuevo Testamento. Está tomado de la palabra de las 10 vírgenes, con sus lámparas, de las 5 listas y de las 5 necias, y también cogidas del capítulo 2 del Apocalipsis de las 7 iglesias, donde veíamos la menorá, la lámpara, ¿no? El cordero en medio de las 7 lámparas. Y la lámpara siempre es el símbolo de la luz, de la luz de la fe, que vence las tinieblas que se ciernen sobre el mundo. Fundamentalmente después de la muerte de Cristo, si leemos el Evangelio, la tierra se cubrió de oscuridad y de tinieblas. Y es porque la luz del mundo, que es Cristo, pues murió, ¿no? Y resucitó. Pedro y Pablo predicaron vestidos de sayal, como nos dice el texto que estamos leyendo. Es un símbolo de sacrificio y de expiación, de penitencia, de oración y también de ayuno. Y predicaron vestidos de sayal en Babilonia, Roma, la gran ciudad, como nos dice la primera de Pedro. No fueron enviados, como todos los profetas y como todos los testigos, a una misión triunfal y gloriosa, sino a seguir el camino marcado por su Señor y Maestro, el camino del Calvario. Ambos serán condenados a muerte por el poder de este mundo y privados de sepultura, el sello de una muerte vergonzosa, como podemos leer en Jeremías, en el Salmo 79 y en el libro de Tobías. Pedro sabemos que fue crucificado boca abajo en el año 66 y Pablo decapitado un año después. Fueron privados en su momento de sepultura, aunque sabemos que ahora reposan en Roma. Seguimos leyendo. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se alegran por ellos, y se regocijan, y se enviarán regalos unos a otros, porque los 2 profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra. La bestia, que es uno de los agentes del dragón que veremos más adelante, en el capítulo 13, y que Juan identifica con el poder, el Imperio Romano, fundamentalmente Nerón y Domiciano, que fueron uno de los más sanguinarios emperadores romanos que persiguieron al pueblo a la Iglesia. Actúa siempre dentro del límite marcado por Dios, porque como ya vimos en pasadas sesiones, Dios no permite el mal, sino que lo limita, porque si no lo limitase, ninguno acabaríamos vivo, ¿no? Y permite esto que haga la guerra a los 2 testigos, y ya veremos por qué. Los vencerá y los matará. Está hablando de persecución y de martirio. Sus cadáveres serán expuestos en la plaza de la gran ciudad, serán ridiculizados y humillados. Es el odio diabólico que se transforma en escarnio público. Si recordáis, y en alguna película me parece que salen, cómo en Roma se crucificaban a los... sí, en la película de Pablo, apóstol de Cristo, vemos cómo eran verdaderas antorchas humanas. Los crucificaban, los ponían en un poste y los quemaban vivos en las calles de Roma. Pues se cumple lo que aquí está viendo San Juan. Que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto. Son también nombres simbólicos refiriéndose a lugares de perversión por la apostasía y de esclavitud por el pecado. Y dice donde también su Señor fue crucificado. Aquí nos volvemos un poco locos, ¿no? Sodoma, que tiene que ver con Egipto, que tiene que ver con Babilonia, que tiene que ver con Jerusalén. Bueno, pues todas llegan a ser una misma ciudad. La gran prostituta que veremos más adelante en el capítulo 13 y posteriores, y la esposa del Cordero, inevitablemente se mezclarán hasta el momento de la siega, tal y como podemos ver en la parábola del trigo y la cizaña, donde no se permite cortar la cizaña, sino crecerlas juntas hasta el momento de la siega.
Y es que la iglesia, la única iglesia verdadera será la que haya sido medida, la que haya sido probada. Bueno, en definitiva, ¿quiénes son estos dos profetas, estos dos testigos? Vale, puede que sea Elías y Moisés, Pedro y Pablo, puede que hay quien dice que es Juan y Santiago, que es San Juan Bautista y Jesucristo. Bien, es verdad que todos fueron un tormento para los habitantes de la tierra, ¿no? Y todos fueron atormentados y martirizados por ello. Pero lo que San Juan quiere hacernos ver nos lleva más allá. Y estos dos profetas y estos dos testigos son el prototipo de el cristiano. Todos los que con su vida testimonian la verdad y sufren por ella, la incomprensión y la persecución del mundo. Eso es el sello, el signo, el DNI del cristiano. El seguidor de Cristo testimonia y, igual que Cristo, y tiene los efectos negativos también, aunque muchos positivos, de de ese testimonio que al mundo no le gusta, ¿no? Y por eso es perseguido y atormentado. Es decir, el cristiano ha de ser medido, ha de ser probado. De la misma forma que nuestro Señor lo fue, ¿no? No vamos a ser más que Él. Sigue diciendo así, ya nos queda poco, ¿eh? Y después de 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. Y en aquel momento sobrevino un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7.000 personas murieron por el terremoto. Y los supervivientes quedaron aterrorizados y dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. Mira que el tercero va a llegar pronto. La verdad que leyéndolo así es terrorífico, ¿no? Que mueren 7.000, hay un terremoto. Pero bueno, sabemos que el Apocalipsis no habla de calamidades. Como hemos dicho, la razón fundamental, la razón de toda persecución y todo martirio es ser testigos de Cristo, ¿no? Por eso estos dos testigos se convierten en corderos sacrificables igual que su maestro, ¿no? Porque son compañeros del cordero y mártires, porque son parte de esos 144.000 sellados que veíamos en sesiones anteriores. Esos 3 días y medio, como ya sabemos, es un tiempo incompleto. Un espíritu de vida entró en ellos y se pusieron de pie. Es un renacimiento espiritual, una resurrección. A mí cuando preparaba eso también, no sé por qué me ha venido a la mente Pentecostés. Pues bueno, eso no digo que sea, pero también, ¿no? Y son 3 días y medio, un poquito más de lo que Cristo estuvo en el sepulcro, ¿no? Porque estos dos testigos, estos mártires, no resucitan por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo, ¿no? Terremoto no es una calamidad, sino que es una nueva teofanía, una nueva manifestación de Dios, de la misma forma que cuando Cristo muere se produce un terremoto y es que todo se ha cumplido. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó, simboliza el fin de todas esas falsas esperanzas que el Imperio Romano había dado con la Pax Romana y con esa falsa sensación de seguridad. Y dice que 7.000 murieron. Simboliza que, bueno, que muchas personas, a pesar de haber visto la encarnación de Dios, haber visto a Cristo, seguirán sin arrepentirse, incluso en nuestros días, ¿no? Y los supervivientes, que son esos que se arrepienten, pues son los que se convierten, ¿no? Pongo aquí que la aceptación por los dos testigos de esa muerte igual que la del Cordero supone el cumplimiento perfecto de su testimonio y la manifestación completa de la nueva estrategia de Dios. El segundo ay ha pasado y el tercero viene enseguida. Y ahora San Juan, como siempre hace, que ya estamos acostumbrados, pues da un giro de tuerca y dice: y el 7º ángel tocó la trompeta. Estamos percibiendo las visiones que está viendo San Juan y de repente el 7º ángel que estaba ahí con la trompeta, pues se pone a tocarla. Y dice: y hubo grandes voces en el cielo
el reino del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados delante de Dios cayeron rostro a tierra y adoraron a Dios, diciendo: Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido tu gran poder para establecer tu reinado. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Recordamos, en sesiones anteriores, se elevaban oraciones al trono de Dios que decían: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que los justos estén condenados, ¿no?, a la sepultura, al Seol, ¿no? Pues Dios interviene, y de la misma forma que la quinta trompeta, que si recordamos era esa estrella caída que vimos en la pasada sesión, que es Satanás, el primer ay, es esa primera señal que Dios da al mundo para la conversión y el arrepentimiento. La sexta trompeta es ese ejército que veíamos de híbridos, de langostas que salían del foso del abismo en la pasada sesión, que es el segundo ay, una segunda señal para la conversión. Ahora la acción deja la tierra, como nos tiene acostumbrado San Juan, y se va al cielo. Y la séptima trompeta introduce el tercer ay, que es el juicio. Un juicio no como nosotros lo entendemos, sino como hemos visto antes, cada uno se enjuicia a sí mismo aceptando o rechazando a Cristo, al Dios encarnado. Por tanto, este séptimo ángel, al tocar la séptima trompeta, lo que está haciendo es elevando un himno de alabanza a Dios. De repente nos olvidamos de la tierra y vemos otra vez todo el cielo, y al ángel tocando un himno de alabanza. Es esa gran liturgia de acción de gracias que hacemos nosotros en cada Eucaristía, que también se hace en el cielo, que a veces perdemos la noción de que en nuestras Eucaristías el cielo está ahí presente y está haciendo lo mismo que nosotros. O si no lo mismo, haciéndolo bien, que muchas veces no lo hacemos bien nosotros, ¿vale? Pero no tenemos esa visión que tenía San Juan, ¿no? Y dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Es una gran alabanza. Y dice: el que eres y el que eras. Dios ya ha instaurado su reino de justicia en el mundo, su reino de amor y de verdad. Y es que en el cielo se ve antes que en la tierra lo que va a ocurrir, lo que ya ha ocurrido, y por eso todo el cielo da gracias por ello. Si recordamos, el himno de los capítulos 4 y 5 presentaba a Dios en esa liturgia cósmica que hablábamos como el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora sí vemos, ha obviado el que ha de venir porque ya ha venido. En el cielo ya se ha cumplido, y el que era y el que es ya ha venido. En el himno del capítulo 11 es el que era y el que es, pero no el que será porque ya ha venido. Con la encarnación llega el Emmanuel profetizado por el profeta Isaías un montón de siglos antes, ¿no? El Dios con nosotros, el Cristo. Ha llegado el tiempo de la recompensa para todos los justos, para todos los santos que esperaban en el Señor, en el Seol. Será Cristo el que baje a los infiernos, al Seol, y rescate a todos los justos que estaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto, ¿no? Y a la vez es tiempo de juicio para los que le han rechazado. Recompensa, y juicio, pero no es un juicio decir al infierno. Dios, ya lo hemos visto muchas veces, Dios no manda a nadie al infierno. Es cada uno el que decide si acepta a Dios o si lo rechaza. Dios no manda castigos porque es el bien supremo y no puede ser malo, porque no puede, Otra vez, como ya he dicho antes, San Juan ve en el cielo algo que ya ha ocurrido y que en la tierra está por venir. Hace otro flashback de principio a fin. San Juan es así. Si leemos el Evangelio también le gusta estas técnicas literarias de cuando parece que todo va a concluir y va a venir el apoteosis, pues vuelve al principio. San Juan es así. Es un maestro del lenguaje y de tenernos en vilo, ¿no? Hollywood se forraría hoy. Se retoma esa liturgia que parecía haberse interrumpido, ¿no? Cuando se abrió el séptimo sello,
y está ya un nuevo canto de alabanza y de acción de gracias a Dios. En el cielo están todo el tiempo alabando y dando gracias a Dios. Y nosotros aquí a nuestros asuntos. Vale. Y de repente, en los versículos 15, bueno, es el 19, los anteriores ya los hemos visto, dice el versículo 19, se abrió en el cielo el santuario de Dios, el Naos que hablábamos antes, y apareció en su santuario el arca de su alianza. Hubo relámpagos y voces, y truenos, y una fuerte granizada. Casualidad, casualidad. El arca de la alianza, que todos sabemos quién es, porque lo rezamos en el rosario, ¿no? Se abrió el cielo, el Ren Nain Zoat Reoa, que es el lugar de la presencia de Dios, la Shekinah, ¿no? La presencia que antes estaba en el Santorum del templo y que ahora no tiene un sitio físico, ¿no? Y apareció en su santuario el arca de su alianza, que es la Virgen María, que también simboliza a la Iglesia. Está tomado del capítulo de la segunda carta de los Macabeos, cuando ese arca perdida, ante la conquista de Nabucodonosor de Jerusalén, los judíos se llevan el arca de la alianza y la esconden. Y desde entonces la esconden en un sitio tan secreto que desde entonces nadie supo dónde se escondió el arca. Y luego vinieron las películas de Indiana Jones y de todo esto del arca perdida con los nazis y todas estas tonterías de Hollywood. Pero el caso es que fue escondida por el profeta Jeremías en una cueva cercana al monte Sinaí, aunque ¿En qué lugar, no? Y ahora justamente aparece ese arca de la alianza. cuando va a intervenir Dios en favor de su pueblo. Y bueno, relámpagos y voces y truenos y una fuerte granizada, pues es una nueva teofanía, es la forma de expresar en la Biblia la manifestación de Dios. Y a mí se me ha ocurrido que esa nueva teofanía, esto es cosa mía, no digo que sea, pero el Espíritu me lo ha suscitado y yo pienso que esta nueva teofanía está por llegar y es la anunciación, ¿no? Pero bueno, no, esto es cosa mía, ya os digo que podéis aceptarlo o no. Dice San Buenaventura, un gran teólogo de la Iglesia, que el arca representa a la Iglesia, ¿no? Porque es la nueva presencia de Dios en la tierra, ¿no? En un sentido alegórico, es el cuerpo eucarístico de Cristo. El arca está en cada Eucaristía. Y en un sentido espiritual, el cuerpo místico, la Iglesia, ¿no? Jesús, haciendo de su cuerpo el templo, abre la presencia a todos los hombres para que puedan permanecer en él. Estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Que nos dijo Cristo cuando abandonó la tierra. Y también dice San Buenaventura que el arca representa a la Virgen en cuanto a su construcción, porque está fabricada de un material incorruptible, de proporciones precisas, de bella forma y de figura cuadrangular, que es una forma perfecta, como veremos en el Apocalipsis al final, con la representación de la Nueva Jerusalén, que veremos que es una forma cúbica rectangular. Por su contenido, porque guarda el maná, es la Eucaristía, guarda la vara de Aarón, que simboliza la fe, la confianza en Dios, y las dos tablas de la ley, que simboliza la palabra de Dios. Y por encima de él he puesto esta imagen, por encima dos querubines haciendo sombra al propiciatorio, que representan la sabiduría. Porque los querubines están siempre en presencia, y los serafines están siempre en presencia de Dios, entonces tienen pleno conocimiento. Si recordáis, en una de las sesiones representábamos unos ángeles que no estamos acostumbrados a ver. Eran unas esferas llenas de ojos, porque estamos acostumbrados a ver niños o hombrecitos con alas. Pero bueno, también en la Biblia se representan a los ángeles con multitud de ojos porque tienen pleno conocimiento, plena sabiduría. Y también, en cuanto a su eficacia, la Virgen María es guía en el desierto, defensa en el combate, lo rezamos en el rosario, es reconciliación y auxilio de los cristianos y de los arrepentidos, y también es el arma contra el enemigo, que es el demonio. Y ya, para finalizar, ay, qué guerra me ha dado esto, porque se me abren unas cosas antes que otras. Bueno, la Anunciación muestra a la Iglesia, a la Virgen María, como la representante del Israel fiel, el resto santo de los pobres y humildes que confían en el Señor.
Representa también a la hija de Sión, mencionada muchas veces en la Biblia, que ya en el Antiguo Testamento aparece como esa mujer que se alegra porque el Señor está en su seno, como leemos en Sofonías. Y la visitación, construida con continuas referencias al relato del Arca de la Alianza a Jerusalén, señala a la Iglesia a la Virgen María encinta de Cristo como el Arca de la Alianza, la presencia de Dios entre los hombres. El templo se ha abierto, ya no es un templo de piedra, el velo se ha rasgado, el misterio de la encarnación y de la obra salvífica de Dios se ha desvelado y se ha abierto a todos los hombres, y está a punto de revelarse ese gran misterio, que veremos en la próxima sesión, y veremos aparecer tres signos, uno muy importante, tres signos, dos signos en el cielo y otros en la tierra. Pero eso lo dejamos para la próxima sesión. Bueno, gracias por esta placa que se da. Y por aguantarme. Es durillo, vamos entrando poco a poco en mucha salsa en el Apocalipsis, y ahora ya sí que hay que tener plena concentración para no desperdigarnos. Pero los que habéis sido fieles desde el principio, algunos que habéis venido hoy, pues os sonarán muchas cosas a cosas raras, es normal. Pero bueno, es lo que tiene el Apocalipsis. De todas formas, está todo colgado en el YouTube de la parroquia. En la web podéis hacer directamente y podéis, si tenéis tiempo, ganas, y el Señor os llama a eso, pues escuchar todas las charlas, que son unas cuantas. Yo no tengo nada más que hablar, salvo que me preguntéis cosas. Siempre digo lo mismo, no hay preguntas tontas, no tengáis miedo a preguntar, no hay preguntas de ignorantes, y se trata de que si yo soy capaz de responder, respondo, y si no, está don Andrés aquí, y si no, pues se lo preguntaremos en un WhatsApp al Espíritu Santo, y la próxima vez pues os respondemos. Así es que no dudéis en hacer cualquier pregunta, porque os tienen que surgir preguntas. A mí me surgen un montón. Cada vez que preparo una sesión, a mí me salen preguntas por todos lados, ¿no? Digo, pero vamos. Cuando decías que, claro, el momento de la encarnación parte, ¿no? Pero es tan curioso que el momento, o sea, la historia de la humanidad también, de alguna forma, está partida por ese momento, porque Sí, de hecho, todo nuestro calendario está basado en antes y después de Cristo. Pero esto que es algo humano, porque se cambió el calendario, bueno, más adelante, ¿no? Eh, la entrada del Dios eterno. O sea, es que vamos a ver, hay que hacerse muy, muy para adentro, ¿no? Que Dios eterno entre en el tiempo es algo absolutamente sobrenatural. Es imposible desde el punto de vista humano. Es decir, la encarnación es la ruptura o sea, de la eternidad en el tiempo. Lo que es eterno, lo que está siempre y estará después, entra digamos, en una micra que es nuestro tiempo, ¿no? Y eso produce una conmoción que va más allá de la comprensión humana, ¿no? Que Dios, que es lo más, que es lo más grandioso, que está por encima de todo, entre en nuestra casita de muñecas más pequeña, en nuestro hormiguero, y venga a salvarnos. A mí eso me parece, vamos, un hecho sin parangón, ¿no? Y es lo que veremos en la sesión próxima, que es la encarnación. Sí, pero perdona, que me he enrollado y no sé cuál era la pregunta. como es curioso, porque por más que en el mundo se quiera renegar, estamos... Bueno, tenemos humanamente tenemos el calendario partiendo de Cristo, ¿no? Según nosotros, pues los judíos siguen por el año 6000, pero porque, claro, porque están esperando todavía que venga Cristo. Si es que tienen un problema, ¿no? Tienen un problema porque no se han dado cuenta que ha venido. Entonces siguen poniendo miles de años a la venida de Cristo. Pero oficialmente no se usa para nada. Usarán ellos para su liturgia. Oficialmente el mundo funciona. Sí, el mundo funciona así pero eso lo ha hecho el hombre. Pero sí que la encarnación, desde el punto de vista espiritual, no tiene parangón. No tiene parangón con nada. Y Sonia lo explica mucho. Es decir, si no comprendemos la palabra de Dios y el plan de Dios salvífico para el hombre desde el centro, que es la encarnación, hacia la creación y hacia su segunda venida, no entenderemos nada. Por eso los pobres judíos
No lo digo con mal rollo, ¿eh? Los pueblos judíos no se enteran porque como siguen esperando a Cristo, pues no se enteran de muchas cosas. Y por eso ellos no tienen Nuevo Testamento, ellos no asumen que Cristo ha venido. Para ellos fue un blasfemo y de hecho le mataron por blasfemo, por autodenominarse Dios, ¿no? Entonces, Pasa también que hay se oculta mucho, porque yo he visto situaciones de algunos, como que les ocultan parte de la palabra de Dios nuestra, ¿no? O sea, del Nuevo Testamento ellos no lo conocen, pero hay muchos que les sucede como a Scott Hahn, que cuando lo lee, bueno, cuando pero se... esto no era judío, ¿eh? Pues sí, Este era cristiano y ya era consciente de que Cristo ha venido. muchos que se han convertido porque en lo que han visto, lo que les ocultan, dicen, pero es que este era. El judío más converso, ¿quién es? San Pablo, y lo vio claramente y dijo, este es el que estábamos esperando. Y mis congéneres, mis fariseos del alma y mis queridos judíos no se han enterado, pero yo he tenido la fortuna de encontrarme con Dios, con Cristo, y darme cuenta de que todo lo que estaba escrito es Él y que ha venido. Y por eso Él se pone con esa pasión evangelizadora y se va al fin del mundo, le apedrean, le quieren matar, pero dice, es que yo lo que he visto lo tengo que contar. Mira, el Apocalipsis está aceptado por todos los cristianos, no solamente está aceptado por los católicos. No, el Apocalipsis es un libro en todas las Biblias, otras denominaciones cristianas, de protestantes y evangélicas, y sí, sí. Ellos lo llaman revelación. Bueno, estamos en lo de siempre, en las traducciones, ¿no? Que a veces no se hacen con, con la seriedad que debían hacerse. Es verdad que todos los protestantes, al haberse alejado del magisterio de la Iglesia y solo centrarse en la... Sí, bueno, El Apocalipsis está. Otra cosa es cómo lo interpretamos cada uno. Que ya lo hablábamos en otras sesiones, que es necesario estar al amparo del magisterio de la Iglesia, porque así lo ha querido Cristo, no porque lo diga la Iglesia, sino porque si nos alejamos de la objetividad de la Iglesia, que es la enseñanza verdadera de Cristo dada a los apóstoles, podemos pensar, interpretar cualquier cosa, y es lo que ocurre siempre. Los protestantes suelen interpretar. el Apocalipsis muy literalmente. Y esto es un grave error, porque una profecía, ya lo hemos hablado, sí que está dedicada a un tiempo específico, pero trasciende y se cumple una o incluso varias veces. Y todo lo que se habla en el Apocalipsis son símbolos. Entonces, si tú literalizas todo lo que ves, pues ves bestias por todos lados, ves calamidades por todos lados y ves demonios por todos lados. Y esto no es lo que habla el Apocalipsis. La interpretación. Entonces, Claro, eso es un problema desde nuestro punto de vista, que ellos lo ven muy natural, porque ellos dicen que es el Espíritu Santo el que tiene que moverles el corazón para interpretar la Biblia. Ya, pero es que eso es muy subjetivo, porque yo puedo pensar una cosa y tú otra. No, la pedimos. Cuando pedimos por la unidad de la Iglesia, estamos pidiendo eso. Y además, estamos viendo, y ya lo ha profetizado San Juan, que los judíos, los protestantes, se unirán todos en la Nueva Jerusalén. Lo seguiremos viendo más adelante, pero eso es el gran deseo de Dios, que todos los hombres se conviertan y se convertirán. Y nos convertiremos todos. También, la bestia también representaba un poco la persecución del Imperio Romano, ¿no? ¿Quién? La bestia. Un poco. Lo veremos cuando surge, porque esto viene después, pero sí. El Imperio Romano se convierte, ¿no? Entonces, ya acepta la religión. Bueno, esto es Constantino que se convierte y entonces la iglesia deja de ser perseguida y pasa a ser perseguidora. Y estos son también profecías que vienen aquí a decir, se mezcla la iglesia verdadera con la que no es y ocurren cosas, pero menos mal que está el Espíritu Santo detrás, porque si no, no habría habido iglesia y después de 2000 años la iglesia sigue a pesar de todos nosotros, a pesar de todos los que hemos ido pasando durante 20 siglos, papas y feligreses, ¿eh? ¿Sabes por qué? todas las herejías, posteriormente, como la de Ariel y tal, y de esto para ellos nada, ¿no? O sea, bueno, para Arrio y herejías. A ver, esto lo hemos hablado en otras sesiones, pero te lo explico porque es normal. Eh, toda herejía
sale del seno de la Iglesia. Y con una buena intención. Por eso yo cuando a veces me dicen, no, tiene buena intención, aunque haya cometido un pecado mal, la buena intención se supone, pero todas las herejías han salido de la iglesia, de dentro, no han venido de fuera, con buena intención, pero ha sido interpretaciones cuando uno se sale de lo que es el magisterio, que viene de Cristo, ¿no? No es, o sea, la iglesia, Cristo se lo ha dado a la iglesia, a los apóstoles, y los apóstoles a sus discípulos, para que lo vayan pasando hasta nuestros días. Si uno se sale de ahí, está diciéndole que no a Cristo. No le está diciendo que no a San Pablo, San Pedro o los discípulos de San Juan o los demás, o todos los San Damas o todos los papas que vienen después, o San Justino. Le están diciendo que no a Cristo, porque Cristo ha confiado todo eso a la iglesia, que son sus apóstoles, y luego la tradición, los discípulos de los apóstoles, y así hasta hoy, los padres de la iglesia, los grandes teólogos, los doctores de la iglesia, que nos ha llegado hasta hoy. Cuando uno dice eso no, en realidad no está diciendo que no a la iglesia, está diciendo que no a Dios, a Cristo. Está diciendo no, están aliándose con Satanás sin saberlo, o sabiéndolo. Pero bueno, vamos a pensar que sin saberlo están diciéndole que no a Cristo, porque la iglesia no hace las cosas porque sí. La iglesia o creemos que está dirigida por el Espíritu Santo o todo esto es una gran mentira y no existe Dios. Y yo no creo eso. Yo creo que existe Dios y que la iglesia está sostenida por el Espíritu Santo. Entonces, salirse de ella, bueno, yo sí, yo soy un gran converso y yo siempre decía la tontería que decimos todos los cuando estamos fuera de la iglesia. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pues eso es una estupidez. Porque si crees en Dios, tienes que creer en la iglesia. Porque la formó Él, la fundó Él. Sí. Cuando ha habido montones, bueno, pues por ejemplo, Lutero, todos los casos que se han dado, es cuando la iglesia lo que ha venido es muchos más santos, ha habido un resurgir de la iglesia porque la iglesia siempre está amparada por el Espíritu Santo. Sí, eso, vamos, aparte de que que es un dogma, es que no tiene otro sentido, sino porque la iglesia se habría ido en el primer siglo. Se habría ido al traste en el primer siglo si el Espíritu Santo no estuviera, como leíamos en el capítulo 2 y 3 de las cartas a las 7 iglesias. Si el Espíritu no está guiando la iglesia, porque somos así, todos, tú, yo, todos. A uno y seguimos diciendo, pero vamos a ver, yo creo que la iglesia tiene que cambiar. Yo es que creo que debería haber curas mujeres. Yo es que creo que se debían poder casar parejas del mismo sexo. Estamos diciéndole a Dios, no tienes ni idea. Es que seguimos sacando nuestro rollo humano, ¿no? Y entonces Dios dice, tranquilos. Vale. Este momento de que Jesús baja al Seol, ¿no? Y recoge allí a los justos y a los que dan oportunidad. Desde Adán, ¿eh? Y ese no es el mismo momento en el que nos da la oportunidad a nosotros de aceptarlo, ¿no? O sea, de alguna forma, al morir, no vamos a ese... Hasta la muerte y resurrección de Cristo es una cosa y después es otra. Antes no había, en el Antiguo Testamento no había esperanza, y lo dice Cogeler, el libro de sabiduría, o sea, en Vanidad de Vanidades, no tenían esperanza. O sea, morías, y moría el injusto y el justo. Pero gracias a ese hito universal y eterno de la encarnación, eso cambió. Y Cristo nos abrió las puertas del cielo para que cuando muramos tengamos acceso al Padre. Esto es el gran plan salvífico de Dios pensado ya en el Edén. Es decir, aunque no hubiéramos pecado, Cristo, Dios, hubiera encarnado para decir, venid conmigo. Siempre lo decimos, ¿no? Que no, Dios no se encarna porque el hombre haya pecado. Ya Dios tenía pensado encarnarse para decir, ven aquí, hijo mío, porque yo quiero que veas mi amor de tú a tú. Entonces, después de que Cristo baja al Seol, se encarga de todos los que habían muerto desde Adán. Fíjate, siglos y siglos y siglos. Pero él, ahí, y lo veremos en la próxima sesión, que a la vez que él está abriendo el Seol, se produce, es que no quiero anticipar, se produce una guerra en el cielo y Satanás es expulsado. Claro, en el cielo todo ocurre a la vez, entonces hay que tener la mente un poco abierta al espíritu porque de repente vemos cosas y dice, pero vamos a ver, si Cristo está hablando de, si Cristo todavía se ha encarnado o no se ha encarnado, porque San Juan es después de Cristo, ¿no?
O sea, es un poco, hay que estar muy centrado porque San Juan le gusta mucho jugar con nosotros yendo al cielo y a la tierra y nos da una visión más allá de todo lo que vemos con los sentidos, ¿no? Eso es lo que quiere expresarnos San Juan con todas estas imágenes, estos símbolos y este magnífico Apocalipsis tan poco leído y tan poco testimoniado y proclamado. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Yo seguiría, pero dime. En el tercero, cuéntanos